Bienvenidos a esta clase número 12 del curso Griego del Nuevo Testamento. El día de hoy veremos el tiempo futuro en sus voces activa y media. La voz pasiva la dejaremos para una clase futura. Como siempre, comenzaremos con el vocabulario de esta clase, que tiene como característica principal algunos verbos nuevos, pero también se nos da el verbo nuevo en tiempo presente, pero también en tiempo futuro. Va a ser un poco extraño para ustedes los verbos en tiempo futuro, quizás a primera vista, poder reconocerlos, cuál es su característica principal, pero una vez que puedan estudiar la lección les va a quedar bastante más claro. Así que el solo hecho de repasar el vocabulario durante el tiempo que ustedes demoren en repasar la lección les va a permitir también repasar lo que tiene que ver con el tiempo futuro. Anablepo, esa es el verbo en tiempo presente y se traduce como yo miro hacia arriba, yo recibo la vista o yo levanto los ojos, pero ustedes se van a dar cuenta también, y lo voy a marcar, ustedes van a tener también la palabra futuro y les va a aparecer otro verbo que es el mismo verbo pero en tiempo futuro, que en este caso es anablepso. Ya entonces así está todo el vocabulario de esta lección. Van a tener un verbo en tiempo presente, les van a dar, como aparece acá, la traducción a español, pero también van a tener un apartado en donde se les va a indicar cómo es el tiempo futuro, en este caso anablepso. En ese caso entonces anablepso se traducirá como yo miraré hacia arriba, yo recibiré la vista o yo levantaré los ojos. Beisomai se traduce como yo iré y es el futuro defectivo de vaino. Esto lo vamos a ver al final de la lección brevemente, pero básicamente hay algunos verbos que son defectivos en un tiempo y no en otro. En este caso, vaino no es defectivo en tiempo presente, vaino significa yo voy, pero en futuro sí es defectivo y se escribe beisomai, yo iré. Geneisomai, yo seré o yo llegaré a ser, y es el futuro defectivo de ginomai, verbo que ya conocemos. Nosomai, yo sabré o yo conoceré, futuro defectivo de ginosco. Didaxo, yo enseñaré, futuro defectivo de didasco. Dioco, yo sigo, yo persigo, y su futuro es dioxo. Doxazo, yo glorifico, y el futuro es doxazo. Eleusomai, yo vendré o yo iré, futuro defectivo de ergomai. Hexo, yo tendré, que es el futuro de ejo. Ahí hay que tener cuidado con el espíritu. Es espíritu rudo, hexo, el futuro. Keiruso, yo proclamo o yo predico, y el futuro es keiruxo. Leimpsomai, yo recibiré o yo tomaré, y el futuro defectivo es futuro defectivo de lambano. Proseujomai, yo oro, y el futuro defectivo es proseuxomai. Tuflos es un sustantivo que se traduce como ciego. Como siempre, este vocabulario hay que aprenderlo de memoria, y como ya les indiqué, a medida que puedan asimilar bien el contenido de la lección, le van a hacer más sentido algunas de las palabras, particularmente las que están en futuro. Vamos ahora sí a ver el tiempo futuro en sus voces activa y media. Señalar como introducción general que los tiempos presente e imperfecto que ya hemos visto, y en todas las tres voces, activa, pasiva y media, se forman a base del tema del presente, ya al cual se le agrega las desinencias, y en el caso del imperfecto, el aumento, que va a ser una epsilon o una eta mayoritariamente. Entonces, el presente y el imperfecto, tú tomas la raíz del verbo en el presente y a eso le vas añadiendo las desinencias o el aumento. Pero en el tiempo futuro, que es lo que vamos a ver hoy día, en sus voces activa y media, el tema del verbo o la raíz del verbo se forma a base del tema del futuro. Entonces uno tiene que conocer cuál es el tema o la raíz del verbo en futuro y sobre eso ir construyendo las desinencias. Ahora, la buena noticia es que la característica del futuro es solamente el añadir una sigma. Entonces, lu es el tema del verbo en el presente, que ya lo conocemos, y sobre lu añadimos las desinencias oi, o, eis, ei, o, menete, usi.
Pero en el tema del futuro, la raíz no va a ser luz, sino que va a ser luz, con la sigma. Entonces, y esto es lo importante, que la sigma es la característica del futuro. Hemos visto también que en los tiempos presentes imperfectos, las formas de las voces media y pasiva son iguales. Eso lo hemos visto bastante en las lecciones anteriores. Pero en el futuro, la voz pasiva es muy distinta de la voz media. Entonces vamos a ver la voz pasiva en una lección futura. Por lo tanto, lusomai, que quiere decir desataré para mí, que está en futuro, y voz media, quiere decir solamente desataré para mí, pero no quiere decir seré desatado. Esa distinción es importante aquí en más cuando una vez que vean los ejercicios y se topen con algún verbo en tiempo futuro, voz media, tienen que traducirlo como se traduce la voz media, es decir, como una acción que yo realizo con un beneficio para mí o para la persona que lo está realizando. Entonces esa distinción va a ser súper importante de aquí en adelante. Señalar brevemente, esto ustedes lo pueden ahondar en la lección del libro y que aparece en la descripción del video, el libro guía este curso, es que así como ocurre en el futuro, en donde el tema verbal cambia su forma respecto al presente, eso también ocurre con otros tiempos. Eso es una característica del griego y lamentablemente no hay un patrón que seguir para saber cómo se forman todas las raíces en los distintos tiempos. Eso solamente se puede aprender por observación. ¿Qué provoca esto? Que por ejemplo en el caso del futuro hay algunos verbos que son muy distintos en el futuro y en el presente, pero es porque han cambiado su raíz, pero eso, como les comento, uno lo termina aprendiendo por observación y no hay una manera única de determinar cuál es la raíz de un verbo en todos los tiempos. Lo importante para esta lección es que en el tiempo futuro, en los verbos, solamente se añade una sigma al tema verbal que ya conocemos. Y eso lo vamos a ver a continuación con los paradigmas. Aquí tenemos el paradigma del tiempo futuro, voz activa, modo indicativo, que es el único modo que hasta ahora hemos visto. Y ahí está. Como saben, ustedes todos se lo tienen que aprender de memoria, pero ya les adelanto que va a ser bastante sencillo, porque se van a dar cuenta que las desinencias son exactamente las mismas que para el tiempo presente, solamente que se añade la sigma anteriormente. Entonces tenemos luso, luceis, lucei, lusomen, lucete, lususi. Las desinencias son las mismas, o, eis, ei, omen, ete, usi, solamente que anteriormente se le añade la sigma. Por lo tanto, siempre que vean verbos con la terminación del presente, pero que anteriormente tienen la sigma, de inmediatamente eso va a ser un tiempo futuro. Así que no va a ser una lección que les va a costar tanto, dado que ya hemos aprendido las desinencias del tiempo presente. Lo mismo va a ocurrir con el futuro voz media. Tenemos lusomai, que se traduce yo desataré para mí. Lucei, lucetai, lusomeza, luceste, lusontai. Ya todas estas desinencias ya las conocemos, solamente añadimos la sigma, pero lo importante, vuelvo a recalcar, es que en el futuro voz media tenemos que traducir como voz media. ¿Ya? Ese es el paradigma entonces que tienen que ustedes memorizar junto con el anterior. Cabe señalar que si bien hemos dicho que la sigma es la característica del futuro, en el caso del verbo anteriormente que vimos que es luo, y la raíz del verbo es lu en el presente y se le añade una sigma que queda luz, cuando la raíz del verbo en el presente no termina en vocal y termina por lo tanto en alguna consonante, se pueden producir algunos sonidos un poco extraños. Lo que hizo el idioma griego fue, en algunos casos, cambiar la sigma por otra consonante que igual sonara parecido a la sigma. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que cuando el tema verbal termina con consonante, la adición de las terminaciones, es decir, de la sigma, hace combinar las dos consonantes, la consonante del verbo y la consonante de la sigma, que es la característica del futuro, y eso produce algunos de los siguientes resultados. En muchos casos vamos a mantener la sigma, pero hay algunos casos en donde vamos a tener que cambiar la sigma por otra consonante. Por ejemplo, con pi, beta o fi,
no vamos a tener la sigma como característica del futuro, sino que vamos a tener la letra psi. Por ejemplo, y aquí quizás va a quedar más claro, el futuro de Pempo, cuya raíz termina en pi, es Pempso. El futuro de Grafo, que termina en fi, es Grapso. ¿Ven? Entonces, esa es una particularidad del futuro que hay que tener en cuenta. La característica es la sigma. Pero en algunos casos, cuando la raíz del verbo termina en alguna de las consonantes que estamos viendo, puede cambiar la sigma por otra consonante. Cuando la raíz del verbo termina en kappa, gamma o ji, vamos a tener como característica del futuro la xi. Por ejemplo, el futuro de hago, cuya raíz verbal termina en gamma, es axo. El futuro de arjo es arxo. Bien, en este caso la xi va a ser la característica del futuro. Y con tau, delta o zeta, aquí vamos a omitir esta tau, delta o zeta y solamente vamos a mantener la sigma. Por ejemplo, el futuro de peizo, que termina en z, es peizo. Entonces en este caso lo que hacemos es mantener la sigma, pero lo que se elimina es la consonante de la raíz del verbo, siempre y cuando termine en tau, delta o zeta. Ya esto también se lo tienen que aprender de memoria. Suena un poco extraño, pero a medida que lo repasen se les va a hacer bastante más fácil. Una de las claves es que cuando las sigmas se suprime y vamos a utilizar la psi o la xi, igual sigue habiendo un sonido de S en español, ¿ya? Eso fue lo que hizo el griego. Reemplazó la sigma, pero mantuvo algunas de las consonantes que tienen un sonido similar, ¿ya? Pero en el fondo siempre la marca del futuro va a ser la sigma mayoritariamente, o si no la psi o la xi. El futuro defectivo o deponente de ciertos verbos, esto ya lo adelanté en el vocabulario, y lo que ocurre es que algunos verbos son defectivos en un tiempo, pero no lo son en otro. Por ejemplo, vaino, que se traduce como yo voy en el presente, y que no es deponente en el presente, tiene el futuro en forma de voz media. Beisomai. Entonces, vaino en el presente no es defectivo, pero sí lo es en el futuro. Por lo tanto, beisomai, que tiene forma de voz media, se traduce igualmente como voz activa. Yo iré. Por lo tanto, este verbo es defectivo en el futuro, pero no en el presente. Como esto es bastante irregular, el libro les va a ir diciendo y el vocabulario que estemos viendo les va a ir diciendo cuándo esto ocurre, ¿ya? Al igual que va a seguir diciendo cuáles verbos son defectivos y cuáles no. Ya es solamente para tenerlo en consideración. Y un ejercicio para practicar. Tauta no somai ude ego. Entonces aquí ya tenemos este verbo en futuro. Lo importante es que estamos identificando aquí el futuro y es voz media. Por lo tanto hay que traducirlo como voz media. Estas cosas, tauta, ni yo ude ego, ¿ya? El significado de UD también lo vimos en una lección pasada, ni yo conoceré para mí, ¿ya? Entonces tenemos el verbo conocer en futuro, pero en voz media. Estas cosas ni yo conoceré para mí. Ya para mí lo pueden dejar entre paréntesis como aparece acá, o bien sin paréntesis. Entonces con esto hemos terminado la lección número 12 del curso griego del Nuevo Testamento.